La vida tiene un nombre. La vida tiene una razón. Y todo eso se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es la vida eterna. La vida con Jesús. Porque el ser humano sin Jesucristo existe, pero con Él vive. Queridos, con vosotros, Pastor Juan Cano, de Dynamis Radio. Shalom. Sintonizas Dynamis Radio. La palabra de su gracia, con el Pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido. Y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti, Santo, bueno. ¿Cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no sé que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. En el Evangelio del Señor Jesucristo, según Mateo capítulo 13, encontramos 8 parábolas sobre el reino de Dios. Un capítulo completo sobre el reino de los cielos. El Señor Jesucristo a las multitudes le predicaba el reino y a sus discípulos le enseñaba el reino. El reino de los cielos era el mensaje de Jesucristo. 105 veces Él habló, predicó, enseñó y demostró el reino de los cielos. Incluso en Mateo capítulo 12, cuando sana a un endemoniado, es interesante que la Biblia conoce
el sanar a un endemoniado y al librar a un endemoniado. Son dos cosas diferentes. Es el mismo poder del Espíritu Santo, el mismo nombre del Señor Jesucristo, pero algunos necesitan ser sanados de poderes diabólicos, que son los frutos y las obras de esos demonios. Y otros tienen que ser librados de esos poderes, que son la presencia y la naturaleza de esos demonios. Y Jesucristo nos dijo la razón por qué los demonios tenían que salir. ¿Por qué? Porque el reino estaba presente. Y si el reino de los cielos está presente, Jesucristo está presente y el Espíritu Santo está presente. El Espíritu Santo de Dios, la persona del Espíritu Santo. Es la persona del Espíritu Santo que tiene el poder, la autoridad, la fuerza, la libertad de destruir toda atadura en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Y en Mateo capítulo 13, Jesucristo nos cuenta 8 parábolas que hablan del reino de Dios, del reino de los cielos. El apóstol Pablo, si tú lees sus cartas, su vida, su obra, en la carta de los Hechos y también en sus cartas, puedes observar que él habló aproximadamente 85 veces del reino de Dios y de la gracia de Jesucristo. El mensaje del apóstol Pablo era el reino y la gracia, pero el mensaje primordialmente de Jesucristo era el reino de Dios, el reino de Jesucristo, el reino que según Romanos 14, versículo 17, trae justicia, trae paz y trae gozo a toda persona que abre su corazón al reino de Dios. Y de todas las parábolas que Jesucristo nos enseñó, hay 19 parábolas que van específicamente sobre el reino de Dios, el reino de los cielos. Y una de ellas es una parábola muy curiosa. ¿Por qué? Porque sobre las otras parábolas, los discípulos dijeron: Señor, ¿por qué tú le enseñas a la gente en parábolas? Pero hay una parábola que ellos le preguntaron sobre el significado de la parábola. Y es la única parábola donde ellos dicen: Señor, explícanos esa parábola. Esta parábola que nosotros conocemos como la del trigo y la cizaña, la encontramos en Mateo 13, versículo 24. Es una parábola muy interesante porque ahí Jesucristo nos enseña unas verdades y unas revelaciones que nos dejan comprender a nosotros, a la vida, al enemigo, incluso a la sabiduría de Dios. Aquí dice que un hombre, padre de familia, dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí vemos que hay dos que siembran. Uno siembra de día y el otro de noche. Y es interesante que dice mientras dormían. Todos nosotros tenemos que dormir en algún momento hay que dormir. El único que no duerme es aquel que cuida a Israel, dicen los salmos. En los cielos son semejantes a un hombre que sembró semilla en su campo. Semilla, su campo, la tierra, la vida. Su semilla, aprendemos luego que dice aquí el Señor en versículo 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Interesante, los hijos del reino y los hijos del malo.
Interesante que la Biblia no dice los hijos del bueno y los hijos del malo, sino los hijos del reino. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, pero nosotros no siempre somos buenos. Pero somos hijos del reino, hijos del reino. Y si tú y yo somos hijos de Dios, el reino está presente. Y dice la Biblia que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre ellos y se fue. Una cosa que he observado a lo largo de los años es esto, que siempre que el Señor empieza una obra, que siempre que el Señor hace algo, instantáneamente, al poco tiempo, Satanás y los demonios vienen también a sembrar. Satanás y los demonios han comprendido a lo largo de los tiempos que Dios el Padre todo lo hace con semillas. La semilla de su palabra. Incluso cuando vino su Hijo Jesucristo, Él fue implantado como semilla en el cuerpo de la Virgen María. Todo lo que Dios hace, lo hace por semillas. La semilla de su palabra, la semilla de un sueño, la semilla de un llamado. Pero aquí en esta parábola la Biblia dice que nosotros somos semillas, semillas del reino. ¿Qué significa? Que la razón, o mejor dicho, el lugar donde tú vives es el lugar que Dios ha previsto para ti. No hay ninguna casualidad. Ahí a donde tú estás fuiste sembrado por el Señor. Tú eres una semilla, una implantación del Señor Jesucristo. Dice que vino el enemigo y sembró. Yo he visto muchas veces en iglesias, en ministerios. Cuando una iglesia, cuando un ministerio empieza, tienes que tener cuidado porque es una cosa impresionante. Dios el Padre, Jesucristo, Él le da vida a una iglesia. Una iglesia no se abre, un chiringuito se abre, una discoteca se abre, un chino se abre. La iglesia no, la iglesia nacen. Porque solo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y cuando una iglesia es nacida, sembrada, entonces el enemigo también siembra. Él siembra ¿cómo? A personas. Tienes que tener cuidado porque hay personas alrededor tuya que fueron sembrados, no del Señor, sino del enemigo. Pero en todo esto vemos la sabiduría de Dios. Tú eres la buena semilla. Y hay gente sembrada a tu lado. Hay gente, algunos, no todos, hay algunos que fueron realmente sembrados por Satanás para dañar tu vida, dañar la obra o frenarla. Pero en toda esta parábola podemos ver la soberanía y el poder de Dios el Padre y de la vida que Él da. Porque dice aquí que el Padre Familia sembró buena semilla en su campo, en su campo, en su campo. Versículo 38 dice que el campo es el mundo. La tierra le pertenece al Señor. Esta es la tierra del Señor, no de Satanás. Satanás y sus demonios, ellos tenían solo autoridad, la autoridad que el hombre le había entregado. No era una autoridad que Dios le entregó a Satanás en ningún momento. Fue el hombre que le dio la autoridad y la libertad al diablo y a sus demonios de actuar aquí en la tierra. Por eso, cuando viene Jesucristo a la tierra con el reino de los cielos, Él vino a destruir y a poner orden de nuevo en esa autoridad. Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Él vino a destruir las obras del diablo. Y dice la Biblia que el enemigo sembró cizaña entre el trigo y se fue. Antiguamente, en el Imperio Romano y en otros lugares, había una ley porque se conocía el peligro de esto. Muchas veces por envidia,
y era la razón, por envidia, cuando se sembraba, tu vecino que tenía el campo al lado o otra persona, por envidia, cuando tú sembrabas buena semilla, tu enemigo venía de noche para sembrar mala semilla, cizaña. El problema de la cizaña, lo vamos a ver aquí ahora, es un problema que nosotros, cuando leemos esto, podemos aprender mucho. Porque dice la Biblia, sembró. Y dice, y cuando salió la hierba y dio fruto. Atención, cuando el trigo abrió su cáscara, vamos a llamarle, abrió su cáscara, entonces se reveló lo que había en la cizaña. El peligro de la cizaña es este. Estuve estudiando, mirando, investigando sobre las diferentes formas de cizaña y qué es lo que provoca una cizaña, cómo es su naturaleza, cómo es una cizaña. Cizañas, o sea, hay muchas formas de cizañas, pero en este caso, la cizaña que se aparece al trigo es como el trigo, una planta que al principio parece trigo, pero todo eso mientras la cáscara no esté abierta, no sé cómo se dice en español, yo creo que se llama cáscara, y donde está el grano dentro. Cuando la cáscara se abre, entonces se puede ver que no hay trigo, sino hay como un grano, muchas veces oscuro, negro, amargo. El trigo y la cizaña se parecen las dos lo mismo hasta el momento del fruto. Así son personas que son plantadas a tu lado. Ellos parecen ser tu amigo, parecen ser personas que te quieren ayudar, parecen que son personas que están para apoyarte, pero ¿qué va? En un momento se revela lo que hay en ellos. El tiempo de la cosecha, el tiempo de Dios, lo revela lo que hay en cada persona. Aquí la cizaña, ella fue sembrada y luego fue sembrado, la cizaña fue sembrada entre el trigo, y hay un problema con la cizaña, que la cizaña es una planta parásita. Me explico. Cuando la cizaña, en este caso, es plantada, sembrada, ella busca la raíz del trigo bueno. La cizaña mala busca la raíz debajo tierra del trigo. Y lo que pasa con la cizaña es esto, que la cizaña se enrolla con su raíz debajo de la tierra, alrededor de la raíz del buen trigo. Y tú no lo ves, pero tú sí puedes observar una cosa, que el trigo no crece como tiene que crecer. Y por eso te das cuenta que algo está mal. Porque la cizaña es una planta muchas veces parásita que no busca su propia alimentación, sino que ella se alimenta de otros. Así también es en la vida. Hay personas que son cizaña en tu vida, que ellos no buscan su propia alimentación. No. Ellos se alimentan de ti. Se alimentan de tus emociones, de tus promociones, de tus posibilidades, de tu tiempo, de tu alma, de tus finanzas, de tus recursos. Hay personas que son plantadas para absorberte y para traerte la ruina. Hay personas que son plantadas a tu lado, ya que Satanás no puede tocarte, él no puede arrancarte, por lo menos intenta de frenarte. ¿Y cómo? Algunas veces bloqueando cosas. Lo aprendemos también. Hay formas de bloquear tu vida. Una de las formas más fáciles de bloquear tu vida es la falta de perdón. Cuando tú tienes enojo, cuando tienes ira contra una persona, entonces eso tiene un poder que ni los demonios tienen ese poder. ¿Me explico? La falta de perdón tiene tanto poder como ningún demonio ni Satanás puede.
Porque a Satanás le puedes reprender, a los demonios también, pero a la amargura no. Cuando una persona es amarga, una persona está frenada. Ten cuidado, querido oyente, que la vida, el pecado, el enemigo, no provoque en ti esa amargura, porque esa amargura tiene poder de envenenarte y de frenarte. Y hasta que no hayas arreglado esa amargura, no vas a ningún sitio. Hay iglesias completas, ministerios completos que están frenados por la amargura del pastor, de los líderes, completamente envenenado. Y eso se demuestra en las prédicas y en toda la iglesia. Porque si la cabeza está envenenada, todo el cuerpo está envenenado. Aquí Jesucristo nos enseña otra forma, otra estrategia de Satanás de frenar tu vida. ¿Cómo? Ya que no te puede amargar a ti, ya que no te puede arrancar a ti, ya que no te puede tocar a ti, ¿qué hace? Él es un cobarde. ¿Y qué hace? Él envía a otra cizaña personas alrededor tuya. La cizaña, cuando empieza a crecer, sus raíces buscan el trigo. Sus raíces buscan el trigo para, atención, para quitarle toda la nutrición al trigo. Y el trigo, en vez de crecer, está solo luchando por sobrevivir. Otra vez, es muy importante esto para ti, querido y querida. Hay personas que tú percibes que las tienes que sobrevivir. Son personas parásitas, son personas que solo te absorben en la mente, en el intelecto, en las emociones, en el espíritu, en las finanzas, en los recursos. Hay personas que solo vienen para absorberte a ti, para de verdad aplastarte, ahogarte, frenarte. Bueno, pero en todo esto hay una buena noticia, aunque todo lo que os estoy contando es casi una pesadilla y es la verdad. Tener personas cizañas, y en toda empresa hay personas cizañas. En todo equipo de fútbol hay personas cizañas. Y en toda iglesia hay personas cizañas. Por eso el Señor ha dado autoridad. En este caso, al pastor, al líder. Al pastor. Su autoridad es reconocer la cizaña, controlar la cizaña y en su momento quitar la cizaña. ¿Por qué? El Señor Jesucristo, en la carta de Apocalipsis capítulo 2, le dice a la iglesia: pero tengo algo contra ti, que tú toleras a Jezabel que está entre ti. Cuando tú toleras, lo que tú toleras del mal, es el mal que te va a vencer. Por eso, al mal no se le tolera, al mal se le reprende y se le desarraiga. El Señor dice que un hombre sembró buena semilla y alguien sembró cizaña. Luego en versículo 38 nos explica que la gente que cree en Jesucristo son los hijos del reino. Pero hay gente mala sembrada en el reino. A mí un día de verdad esto me trajo mucha dificultad de comprenderlo. Porque dice aquí que en el último tiempo, dice: entonces el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a los que sirven, dice, de tropiezo y hacen iniquidad. Hay personas que solo fueron enviados para servir de tropiezo. La palabra tropiezo en griego se llama skandalon. Hay personas que solo vienen a envenenarte. Hay personas que solo vienen para que tú tengas un tropiezo. Bueno, primero estoy explicando todo esto para que comprendas ahora la sabiduría de Dios. La cizaña, cuando la cizaña es plantada, sus raíces buscan a raíces buenas para quitarle la nutrición. Y el trigo no crece como tenía que crecer. En el primer momento, atención, hay un secreto y hay una sabiduría de Dios en todo esto. Y ahora déjame explicarlo y aplicarlo a nuestra vida, a nuestro entorno y a este momento.
El Señor Jesucristo dice que esas cizañas de un momento aparecen. ¿Sabes? A muchas personas tú no le puedes ver quién de verdad es la persona. Hay personas que están por un tiempo contigo y tú te crees que son personas de bendición para tu vida, pero en un momento te das cuenta que son hijos del diablo, literalmente hijos del diablo. ¿Y sabes lo que me he dado cuenta, queridos? Atención, que si una persona ha decidido ser un hijo del diablo, o déjame explicarlo completamente en todo su contexto. Atención, todos nosotros hemos pecado, todos. Dice Romanos 3:23, todos hemos pecado. Pero, según Romanos 3:24, todos, si quieren, si aceptas la gracia de Jesucristo, eres justificado por su gracia. ¿Quiere el Señor que todos sean salvos? Sí. ¿Van a ser todos salvos? No. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere que todos sean salvos? Sí. Pero no todos quieren recibir la gracia de Jesucristo para ser salvos. Ok. No es así. No existe eso. Una predestinación para el infierno y una predestinación para el cielo. No existe esa doble predestinación. No existe. Déjame explicarte por qué. Porque si fuera así, si Dios el Padre hubiera predestinado a unos para ir al infierno, atención, Dios el Padre nunca tuviera derecho de juzgar a esas personas. ¿Por qué? Porque nunca hubieran tenido la posibilidad de alguna forma de cambiar y venir al Señor. Por eso fuera injusto si Dios los juzga delante juicio. El juicio de Dios está para hacer justicia, no injusticia. Por eso, si Dios el Padre, Él hubiera predestinado a algunos para no ser salvo, entonces Él no puede juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque entonces Él no tiene derecho. Él no tuviera ningún derecho ni de juzgar a estos ni a los otros. Si Él hubiera elegido que una parte de la humanidad va al infierno y que nunca tiene la posibilidad de ser salvo, entonces Dios el Padre no puede juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque fuera injusto. Injusto que Él juzgue a los que no pueden y que Él juzgue a los que de toda forma no tenían otra forma de elección. Eso es injusticia. Por eso no existe la doble predestinación, no existe. Atención, ¿Dios el Padre quiere que todos sean salvos? Sí. ¿Van a ser todos salvos? No. ¿Por qué? Porque Job tiene razón. Él dice que Dios el Padre se acerca a todo ser humano 2 o 3 veces para que sea salvo. Todo ser humano, sea un Saddam Hussein, sea un Vladimir Putin, sea Kim Jong-il o Kim Il-sung del norte de Corea, sea Adolf Eichmann, sea Heinrich Himmler, sea Adolf Hitler, sea Mussolini, sea Stalin, sea cualquiera, whatever. Todo ser humano ha recibido 2 o 3 veces la posibilidad de ser salvo. Pero muchos o algunos no quieren recibir esa posibilidad de ser salvo. Porque Dios el Padre, a través del Espíritu Santo, se acerca a todo ser humano con la obra perfecta de su Hijo Jesucristo. Dios el Padre, Él envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se acerque a todo ser humano con la persona de Jesucristo, con la obra de Jesucristo, para que sean salvos. ¿Van a ser salvos? No quieren, algunos no quieren. Vale, pero hay gente peor todavía que los que no quieren. Atención, hay gente peor todavía los que no quieren. ¿Y quién son esos? Son las personas que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, como dice aquí en Mateo capítulo 13,
versículo 41. La peor gente que existe no son los brujos, no son las brujas, no son gente de una secta, no son gente que tiene otra orientación sexual. No. Todo eso es pecado, ¿de acuerdo? Sí, pero los peores enemigos de los cristianos son personas que parecen ser cristianos, pero son hijos del diablo. Me explico. La gente sembrada en el reino por Satanás no era cualquiera. Eran semillas, gente que ha decidido hacer mala. Vosotros sabéis que Dios es omnipotente. Algunas veces las personas dicen, sí, pero Dios puede cambiar a toda persona. Sí, es verdad. ¿Pero va a cambiar toda persona? No. Hay muchos supuestos cristianos que siguen lo mismo de antipático, terco, amargado y con falta de perdón. Que una persona reciba a Jesucristo, me alegro y le felicito. Pero una cosa es recibir la salvación y otra cosa es recibir la transformación. Tú y yo estamos en un proceso, en un acompañamiento del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Jesucristo nos salvó y el Espíritu Santo aplica esa salvación. ¿Cómo? Con una transformación. El Espíritu Santo nos quiere ayudar, que la sangre de Jesucristo purifique nuestra vida, que el temor de Dios, el respeto al Señor, el amor, el cariño al próximo entre en nuestra vida. Pero, os voy a decir de experiencia, y tú lo sabes que es verdad, que hay gente que nunca va a cambiar. Hay gente que nunca va a cambiar. Hay gente que va de peor a peor. Algunos dirán, sí, pastor, pero Dios es omnipotente. Sí, tienes razón, pero Él no le obliga a ninguna persona. Yo he visto personas realmente hijos del diablo. No estoy hablando solo de endemoniados, porque tienes que diferenciar 3 cosas en una persona. Si tienes posibilidad, escríbetelo. Hay personas que son podridas de su carácter. Hay personas que están enfermos en su carácter. Y hay personas que están endemoniados. Otra vez, tienes que diferenciar entre esas 3 cosas. Hay personas que están bajo poder diabólico, que esas personas, por alguna razón, un poder demoníaco ha entrado a su vida. ¿Existe eso? Sí. ¿Todos? No, pero existen de vez en cuando. De vez en cuando se puede ver a una persona poseída. Existe. Pero una cosa es estar poseído por un demonio y la otra cosa es tener un carácter tan podrido que se puede confundir con un demonio. Hay personas que son tan malas, tan podridas, que nunca van a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios el Padre no las puede cambiar, Él sí las puede cambiar. Pero a esas personas le encanta ser malos. Ellos se alimentan de la maldad. Ellos se alimentan de su carne podrida. Esa carne podrida, ese corazón podrido interior, a esa gente le encanta ser malos. Y el problema es que esa gente podrida y mala es la gente que más frena a un cristiano en su vida. ¿Me explico? No hay cosa peor que el veneno de una persona supuestamente cristiana que está amarga. Gente que está amarga, gente que está deformada, gente que está pudrida por dentro. ¿Existen? Sí, claro. ¿Cómo te das cuenta? Muy fácil. Lo que sale de la boca. Lo que sale de la boca, lo que sale del corazón, revela quién hay en el corazón. Algunos dirán, pastor, pero esa persona puede cambiar. Sí, tienes razón, puede cambiar. Pero déjame decirte una cosa. Mayormente esas personas saben muy bien lo que están haciendo y no quieren cambiar. Porque le encanta su maldad, para ellos es su
alimento. Esos son los hijos del diablo. Alguien me dirá, ¿usted conoce algunos? Sí, hemos conocido varios, hemos tenido varios en la iglesia Pasión por Cristo, porque en toda iglesia aparecen. Toda iglesia tendrá su cizaña, toda. Déjame dar solo una anécdota a todas las iglesias. Si eres de verdad una iglesia del Señor, te prometo que habrá cizaña, porque el diablo no es tan estúpido que solo envía a sus sectas que él ha provocado cizaña. Ahí no tiene que enviar ninguna cizaña, si ya todo está podrido. Cuando una iglesia es atacada, es una buena señal. Cuando una iglesia, ahí se siembran hijos del diablo. ¿Y cómo vienen? Vienen camuflados, no te das cuenta. Vienen, tratan, se mueven, intentan rápidamente tener contactos con todos, de muchas formas de hacer una relación con Máximo. ¿Por qué? Porque están metiendo su raíz en el corazón de otros. ¿Por qué? Porque Satanás sabe una cosa, que él no te puede arrancar, pero existe una posibilidad de arrancarte de tu iglesia. Es cuando se arranca una persona cizaña de una iglesia, esa persona se lleva con sí a buen trigo. Me explico. Lo mismo que la cizaña en la fauna, ella se relaciona, ella mete sus raíces debajo de tierra al trigo bueno. Gente mala, muchas veces en las iglesias, ellos ponen su raíz en relaciones con otros. Si por si acaso tú arrancas a esa persona mala se lleva a gente buena. Pero déjame cerrar todo el pensamiento, porque ahora vamos a lo bueno. Attention, please. Te podía enseñar muchos más ejemplos de gente mala, pero ahora viene lo bueno, la aplicación, la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Atención. En esta parábola, los siervos vienen y dicen: Señor, ¿de dónde tiene la cizaña? Si tú solo siembras buena semilla. Esos son los ángeles. Los ángeles saben que Dios solo tiene buena semilla. Y él dice, en griego dice, en español dice un enemigo, en griego dice el enemigo ha hecho esto. ¿Por qué? ¿Por qué el padre de familia no se puso pánico? ¿Queréis saberlo? Porque todos los años el enemigo le hacía lo mismo. En toda iglesia, en toda época, en todo lugar, Satanás actúa de la misma forma. Pregunta, ¿Dios se puso pánico? No, Él es soberano, porque Él sabe algo que Satanás no sabe y que nadie sabe. ¿Sabes qué? Que todo tiene su tiempo. Atención, dice, y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y el padre dijo: no sé que arrancarla, cizaña arranquéis también con ella el trigo. Quiero decirle una palabra a pastores, ministros, o si tú algún día vas a ser pastor, quiero que aprendas una lección. Una lección. Esta lección aprendí hace muchos años de un verdadero siervo apóstol, no de estos apóstoles chinos falsificados, de estos, un real apostle. Derek Brown, en Inglaterra, un hombre de Dios impresionante. Él nos ayudaba de vez en cuando en Alemania, nos visitaba. Y en un momento hubo un problema con unas cuantas personas y nosotros quisimos, entre comillas, arrancar a esas personas. Y me acuerdo de sus palabras. Dijo: no, dejar crecer juntamente hasta que venga la cosecha. Y nos dijo: si arrancáis esas personas muy rápido de la iglesia, se van a llevar a gente de la iglesia. Y toda iglesia siempre está en peligro de esa cizaña. Gente que no viene a ayudar a la iglesia. Gente que solo viene para robar a la iglesia. Eso existe en todas las iglesias, en todo ministerio, en todos. Pero el trabajo del pastor es de proteger la iglesia. Proteger la iglesia como un león.
Somos ovejas, pero el pastor tiene que ser un león que protege las ovejas. ¿Qué nos dijo el apóstol Derek Brown? Nos dijo, dejarlo, porque vendrá el momento de Dios, que el Espíritu Santo los sacará, y entonces no harán daño. Si tú arrancas una persona cizaña de la iglesia antes de su tiempo, se lleva a personas. ¿Cómo un pastor puede dominar esa situación? Por oración. Todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado. Por eso, en el nombre de Jesús, tienes que desatar a las personas. Que esa cizaña con su raíz se ató a esas personas. Desátalas, rompen en el nombre de Jesús. Gana la batalla en la oración. La oración del pastor tiene un poder impresionante. La oración de a real pastor. Yo digo un verdadero pastor, no de estos que se autonombran, de estos chiringuitos. No, yo digo alguien verdaderamente llamado por Dios. Un sacerdote, un pastor llamado por Dios. Uno con vocación, transformación, y uno también que ha sido formado por el Espíritu Santo. Esa persona tiene un poder y una autoridad que no te puedes imaginar. Tiene la autoridad del buen pastor de Jesucristo de proteger la iglesia. Hay una fuerza tremenda en esa persona, en sus oraciones. Y aquí el padre de familia, aquí le dice, los siervos dicen, ¿quiere que le arranquemos? Dicen, no lo hagas, todavía no. Y oye lo que dice aquí, dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¡Wow! Hace años yo aprendí este versículo. Este versículo hace años yo lo aprendí de una forma impresionante. Dejad crecer juntamente. Y ahora oíd un secreto de lo que pasa con el buen trigo. Buenas plantas en la fauna, buenas plantas cuando son plantadas, y si hay una planta con el carácter de una cizaña, una planta parásita al lado, cuando esa planta parásita enrolla su raíz debajo de tierra alrededor de la buena raíz, en el primer momento se frena el crecimiento. Pero solo por un momento, porque la mala cizaña, su mala raíz, obliga al trigo a profundizar sus raíces. Y de repente el trigo llega a una profundidad que antes no era prevista, ni el trigo nunca había previsto crecer tan profundo para abajo. ¿Me explico? Cuando gente mala alrededor tuya es sembrada, el Señor en su sabiduría sabe que esa gente lo único que va a provocar es, por un momento te frena, pero por otro momento te acelera. ¿Cómo? Cuando tú tienes personas malas alrededor tuya sembradas, estás obligado a vivir más profundo en el Espíritu, más profundo en la palabra, más profundo en la iglesia. ¿Y sabes qué? La cizaña, sin querer, provoca una vida espiritual más profunda en tu vida. Tremendo. Y te digo una cosa, contra más profundo, mejor alimentación. Por eso, Satanás no va a salir por las suyas. Never. Nunca, porque es la sabiduría de Dios que ha puesto la capacidad en el trigo de crecer más profundo de lo que el enemigo jamás se podía imaginar. No te imaginas, querido oyente, hermana, hermano, no te imaginas el poder que hay en ti cuando gente mala alrededor tuya es sembrada. Tú creces más profundo, más poderoso, más fuerte, con más revelación. Una poderosa unción del Espíritu Santo viene sobre tu vida. ¿Por qué? Porque es el trato de la gracia. La gracia de Dios provoca que el diablo nunca salga con las suyas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la siega. Pero hay una cosa aquí, una anécdota. Dejar crecer juntamente. ¿Sabes qué, querido oyente? Quiero decirte honestamente una cosa.
Yo sé que hoy en día hay mucha énfasis en Instagram o Twitter o Facebook o whatever book, que le ponen mucho énfasis y luego te escriben comentarios malos o te escriben comentarios de odio. Querido oyente, querido hermano, querida hermana, querido oyente, por favor, oye, tú no puedes tener lo uno sin tener lo otro. Si vas a crecer en cualquier cosa, tus enemigos también crecen. ¿Por qué? Porque tu buen crecimiento provoca en ellos tanta envidia que ellos crecen en su maldad. Lo bueno y lo malo crece juntamente. Pero te digo una cosa, lo malo no tiene el poder de frenar lo bueno. No tiene el poder. Y lo bueno crece, crece, crece. Y lo malo también crece. ¿Tú quieres traer fruto para Jesucristo? Quiero que sepas, gente te va a odiar. Y otra vez, no gente del mundo. Pastor Juan Cano, yo no tengo problemas con la gente del mundo. No, never. Never, never, never. Never. Si son prostitutas, si son gente homosexuales, musulmanes o de las sectas, con ellos yo nunca tengo problemas. A lo contrario, muchos de ellos me escriben para que le envíes mis predicaciones. Lo peor que hay son cristianos amargos, cínicos, sarcásticos, frustrados, fracasados. Es lo peor que hay. El comentario y la presencia de esas personas tienen poder diabólico. Esa es la gente que te tienes que proteger. Y quiero darte un buen consejo, querido oyente. Rodéate de personas con crecimiento. Tú mismo tienes que provocar un entorno de gracia y de paz alrededor tuya para crecer. Tú no tienes que soportar a cualquier persona. Tú tienes el derecho de decirle a esa persona que se vaya. Tú tienes el derecho completo, absoluto. Son lecciones que hemos aprendido nosotros en nuestra vida, en la iglesia, en Dynamis Radio. Cuando ciertas personas han desaparecido, Dynamis Radio ha crecido como nunca antes. ¿Por qué? Porque hay personas que son como un tapón en tu vida. Ellos tapan, no dejan fluir el crecimiento, la gracia, las cosas buenas del Señor. Hay gente que son realmente tapones. Si no los sacas de tu vida, no vas a crecer como tenías que crecer. ¿Cómo se hace eso? De experiencia te digo, con ayuno y oración. Pero quería decirte una cosa. Tú quieres crecer en tu vida. Gente te va a odiar más. Gente te va a odiar. Gente te va a odiar. ¿Por qué? Porque ven en tu éxito, ven su fracaso. En tu crecimiento, ven su maldad. Tú no puedes, querido, piénsatelo bien si quieres crecer. Piénsatelo bien si quieres avanzar en esta vida. Yo te recomiendo que avances. Pero quiero decirte una cosa. Lo mismo que avanzas, gente más y más te va a odiar. Por eso necesitas cuidar a los que te aman alrededor tuya. Cuida a los tuyos, porque ellos te van a dar un cerco, un círculo de protección. Porque no se puede evitar que gente te odie. Déjame explicarlo y aplicarlo. Eres pastor. Nosotros somos una radio evangélica. Déjame hablar a gente cristiana, católica, evangélica, presbiteriana, lo que seas, ortodoxa, adventista, lo que seas. Déjame hablar a pastores. Atención. ¿Tú quieres crecer? Te felicito y me alegro. Pero quiero decirte, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a que te hablen mentiras sobre ti? ¿Estás dispuesto a que gente te odie que dicen que son cristianos? Pregunta, ¿estás dispuesto a que tu nombre sea difamado?
Piénsatelo bien. Cuando eres pastor al principio y llevas una congregación de 20 o 30 personas, ahí nadie se mete contigo, o con 50 tampoco. Pero cuando sobrepasas cierto crecimiento espiritual, tú no te imaginas cuánta envidia y maldad. ¿Y sabes quién te va a envidiar? Atención, la gente que dejó de crecer. La gente que crece y está creciendo nunca te va a envidiar. Solo la gente que dejó de crecer, la gente que dejó de avanzar, ellos se van a convertir en tus enemigos. Y quiero que lo sepas, que lo piensas bien, que te lo piensas bien, si estás dispuesto a avanzar. Y cuando lo sepas, lo dices al Señor: Señor, sí, ahora sí estoy dispuesto a crecer. ¿Por qué? Porque la cizaña va a crecer juntamente contigo. Gente mala va a crecer. ¿Por qué? Tu buen crecimiento alimenta a la envidia de ellos. Y van a crecer en su envidia, en su maldad. Y van de peor a peor. Pero lo bueno es esto, que nadie, querido oyente, y quiero que estés atento, nadie va a conseguir, si tú te quedas con el Señor en su gracia, bajo su gracia, si tú sigues con el Señor y te sujetas al Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Querido oyente, sigue con el Señor, sigue, no te pares, sigue adelante. Pastor, pero gente me odia. Perdona, te van a odiar más todavía. Pero si quieres conseguir algo en esta vida, tienes que soportar ese odio y ese rechazo. Sin soportar rechazo, no vas a ir a ningún sitio. ¿Por qué? Porque la cizaña siempre tiene envidia de la buena semilla. La cizaña sabe que el trigo es de Dios. La cizaña sabe que no puede hacer nada contra el trigo. Por eso hay gente que te odia. Pero no, por favor, no te frenes. Te hablo de experiencia. Haz tu trabajo, sigue con lo tuyo. No te pares. No te pares. Tú perdónale a la gente. No le hagas mal a la gente. No lo hagas. Tú sigue bien con el Señor. Porque tú eres parte de ese buen trigo. Así como Dynamis Radio es parte de ese buen trigo. Con muchos enemigos, al principio, ahora, en todo momento. Los enemigos son una señal que las cosas van bien. Por eso nosotros le damos al Señor las gracias por todos los años que hemos podido transmitir por Dynamis Radio en tantos lugares. Y todo lo hacemos gratuito, todo. No vendemos ningún espacio, no vendemos ni una Biblia, ni un CD que repartimos. Todo lo hacemos. Los programas los damos gratuito, las cuñas que hacemos, las hacemos gratuitas. Todo lo hacemos por amor a nuestros hermanos, por amor al Señor Jesucristo. Por eso lo hacemos. Dynamis Radio no es un negocio, no es para ganar dinero, es para ganar personas. Por eso quiero hacer un llamado, queridos. Un llamado. ¿Quién de vosotros en este mes de noviembre dice: Pastor, yo le quiero ayudar a usted? Yo le quiero ayudar. Con una ofrenda, sean 30, 40, 50 euros. Pastor, yo le quiero ayudar para que muchas más personas puedan oír el Evangelio del Señor Jesucristo. Si tú nos puedes ayudar, puedes incluso hacer un Bizum directamente. Yo te envío los datos del Bizum a tu teléfono y lo puedes hacer. Y quiero preguntar, ¿quién de vosotros dice: Pastor, yo quiero ayudar que el buen trigo de Dynamis Radio crezca? ¿Quién de vosotros nos puede ayudar o me puede ayudar en este mes? Si tú me puedes ayudar y si tú quieres esta enseñanza, envía un mensaje. Yo te reenvío por audio. Puedes subir esta predicación en tu teléfono. Yo te lo envío gratuitamente. Envía un mensaje al 629 6
614-174. Repito, 629-614-174. Para todos los que desean recibir este mensaje y para todos los que me quieran ayudar, quiero preguntar, ¿dónde hay personas que dicen, pastor, yo también soy trigo, yo no soy cizaña? ¿Dónde hay personas que dicen, yo soy trigo y quiero crecer juntamente con usted? Yo no soy cizaña. Si tú me puedes ayudar, envíame un mensaje 629-614-174. Y si tú deseas recibir este mensaje, envíame un mensaje, ese 629-614-174. Y yo te envío este mensaje. Aquí con vosotros, Pastor Juan Cano de Dynamis Radio. Hoy tenemos algo muy especial en la comunidad de Madrid. Vamos a ir a un culto de celebración. Vamos a tener un momento muy importante donde vamos a estar con las autoridades de Madrid para memorizar y acordarnos del Día de la Reforma, especialmente aquí en Madrid con los pastores. Por eso voy a salir ahora para estar con el alcalde o con quien sea y vamos a estar todos juntos celebrando el Día de la Reforma. Es un día histórico aquí en España. Queridos, gracias a todos los que me ayudéis en el nombre de Jesús. Mañana de nuevo con vosotros, Pastor Juan Cano.